Hola, bienvenidos a un programa más desde la calle. Yo soy Lila y el día de hoy tendremos a dos compañeras invitadas de la colectiva Feministas con Voz de Maíz que platicarán sobre el impacto que tiene el feminismo en contra del capitalismo patriarcal. Y como bonus tenemos a dos compañeras, una de Chile y otra de Argentina, que nos platicarán sobre los procesos de lucha que tienen en sus países. Esto con el motivo de que el 25 de noviembre se acerca Día Internacional de la Lucha en contra de la Violencia sobre la Mujer. Así que quédense con nosotros. Únicamente estamos exigiendo la presencia de nuestros hijos que se llevó el Estado. Nos encontramos con Tania y con Heather de la colectiva Feministas con Voz de Maíz. La primera pregunta que haremos es a Tania sobre cómo se expresa, cómo se manifiesta la opresión machista en las sociedades contemporáneas. Bueno, para nosotras es muy importante recalcar que la violencia y la opresión hacia las mujeres se expresa en todos los aspectos de la vida cotidiana. Es decir, las feministas hicimos mucho hincapié en que se mencionara esta violencia que estaba en lo privado, que estaba en los hogares, pero digamos, ha habido sí una reconfiguración en las actividades de las mujeres con, digamos, con el avance del capitalismo, con el avance de las sociedades capitalistas, pero eso ha aumentado e incrementado la opresión también de las mujeres en los espacios públicos, es decir, en los trabajos, en las escuelas. Hoy tenemos a muchas compañeras manifestándose en las universidades y las vimos movilizándose masivamente en contra de la violencia de género en la máxima casa de estudios de México, diciendo basta del acoso sexual, basta de que a las mujeres nos acosen en nuestros propios centros educativos. Y también hay una nueva forma de expresarse la violencia en términos de las redes sociales. Hoy vemos que quienes manifestamos nuestras ideas a favor del aborto, en contra de la violencia, en contra de los feminicidios, somos atacadas por redes sociales, y esa manifestación de la violencia ha llegado a convertirse en amenazas de muerte para las mujeres vía redes sociales. Han tenido que cancelar redes sociales y han tenido que, hacer toda una red de alianzas y de denuncia para evitar que esas mujeres sean agredidas físicamente en sus hogares, ¿no? Entonces, no hay, decimos, hay nuevas formas de cómo se expresa la opresión hacia las mujeres, pero las formas antiguas, si es que le podemos llamar así, siguen existiendo. Es decir, sigue habiendo bajos salarios hacia las mujeres, los puestos de dirección en las instituciones los siguen ocupando los hombres, el tema de los cuidados nos seguimos haciendo cargo las mujeres, y por eso la huelga del 8 de marzo, las dos últimas huelgas del 8 de marzo han sido manifestándonos en contra de estas políticas de Estado que precarizan la vida de las mujeres, porque el tema de los cuidados de los enfermos, de los cuidados de los hijos, de los cuidados de las familias, se siguen haciendo cargo las mujeres, y entonces eso hace que nuestra opresión, sí, salimos a trabajar, tenemos nuevas tareas que cumplir, pero seguimos cumpliendo con tareas en el hogar que precarizan nuestra vida, que precarizan nuestra integridad física, mental, etcétera. Aumenta la violencia en las redes sociales, aunque han sido un medio para manifestarnos, para expresar nuestras opiniones, pero también en esas nuevas formas de expresar nuestras ideas hay violencia machista, y hay formas y se incrementa entonces la forma en cómo quieren callar las voces de las mujeres cuando decimos basta, ¿no? A veces pareciera que parte de esta violencia nunca se dijo o no existía, y a partir de los últimos años, con una nueva ola de feminismo, con este feminismo en las universidades y en las redes sociales, se visibilizan muchas cosas que antes tal vez no se decían, pero que sí pasaban. No sé si, Heather, nos puedas platicar un poco cómo ha cambiado la vida de las mujeres en México en las últimas décadas. Pues sí, mira, la ventaja que hemos visto es que ha habido una serie de cambios a nivel de ciertos derechos de nosotras. A nivel formal claramente ha habido cambios.
en términos de derechos, es decir, en la Ciudad de México existe formalmente el derecho al aborto gratuito en instituciones del Estado. Hay una ley muy importante del derecho de las mujeres a una vida sin violencia, que abarca todos los tipos de violencia, quizá con la excepción de la violencia claramente en las redes, porque cuando se escribió esa ley hace más de 10 años, no era tan prevaleciente, o sea, no era tan extendida la participación en redes. Pero todas las demás formas de violencia están planteadas en la misma ley, desde la violencia en la publicidad, la violencia en la familia, la violencia en los empleos, la violencia en la calle, la violencia obstétrica, o sea, todos los tipos de violencia están marcados, la psicológica, la emocional, la económica, en la ley. Esos son avances reales, son cosas que se reconocen por parte de una cierta capa de la sociedad. Hay avances en la representatividad a nivel del Congreso, la paridad en cuanto a candidaturas, pero al mismo tiempo y paralelo con esto, lo que hemos visto es una política neoliberal desde los años 80 que ha hecho que la vida de las mujeres sea más difícil. No más fácil, más difícil. Entonces, esto, y la vida de toda la población, no solo de las mujeres, esto aumenta la tensión en la sociedad, lo cual a su vez aumenta la violencia, y particularmente la violencia dentro de las familias. Antes del 93 no existía el término feminicidio, por ejemplo. Este es algo que ha surgido no solamente porque nos hemos percatado, que es uno de los aspectos, sino también porque ha aumentado la violencia. Es decir, el capitalismo y la opresión de las mujeres están íntimamente imbricados. No se pueden separar uno de lo otro. Es un capitalismo patriarcal. No decimos existe capitalismo por un lado y existe patriarcado por otro. No, mutuamente se promueven, y el capital utiliza las viejas formas, como bien decías, ¿no? Para su propia sobrevivencia. No se diga cuando estamos viendo que con el desempleo que existe en el país y los problemas políticos que existen en el mundo, surge y florece en su máximo esplendor el crimen organizado y el tráfico de drogas. Pero ahora el crimen organizado no se limita al tráfico de drogas de ninguna manera. Una parte importante de sus ganancias vienen de la trata de las personas. Aumento de prostitución, aumento de trata, es decir, prostitución en contra de la voluntad de los y las participantes, en su enorme mayoría mujeres. Los jóvenes en este país no tienen empleo, buscan en alguna forma de sobrevivencia. El campesinado necesita poder ganar algo, por lo tanto hay siembra de amapola, siembra de marihuana, y hay opresión y violencia en el campo. Esto es nuevo, esto es algo nuevo, siempre existía, pero se ha florecido, ha ampliado a niveles no conocidos en el pasado. Ello implica una mayor opresión de las mujeres, porque son las mujeres en su enorme mayoría las violentadas por esta situación. Y no se diga el desempleo, que tú bien señalabas, que los cuidados, al recortar presupuestos públicos, tanto implica que más mujeres son desempleadas e implica también que los cuidados que antes las instituciones públicas, estilo las guarderías, estilo las escuelas, los hospitales, etcétera, ya no proveen
los servicios que requerimos los seres humanos. Y por lo tanto, el cuidado de los niños, el cuidado de los enfermos, el cuidado de las y los ancianos es un cuidado que recae sobre las mujeres. Total, lo hará la familia, lo cual se traduce en lo harán las mujeres. Entonces, entran a los puestos de trabajo, pero además aumenta la carga de cuidados de las mujeres. Entonces, el neoliberalismo y el capitalismo en su conjunto, no solo el capitalismo neoliberal, utiliza este tipo de organización social que implica la opresión de las mujeres, utiliza la opresión de las mujeres para su propia sobrevivencia y para su ganancia, así de terrible. Hola compañeros, compañeras, soy Karina de la Tendencia Socialista Revolucionaria de Chile y comentaré brevemente cuál es el momento que atraviesa el feminismo en mi país. El pasado 8 de marzo, las mujeres de muy diversas organizaciones sociales y organizaciones políticas de izquierda marchamos tras la consigna Mujeres Trabajadoras a la calle contra la precarización de la vida. A través de esta consigna intentamos instalar con fuerza que la vida de las mujeres se ha convertido en un problema político y que en este problema político están contenidas las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora. A lo largo del año esta consigna se ha transformado en una verdadera orientación programática en que caben y encuentran expresión las reivindicaciones de las mujeres que participan en las luchas por la vivienda, por el medio ambiente, por la seguridad social, en los sindicatos, etc. Parece ser que el feminismo en Chile ya ningún tema le es ajeno. Nos proponemos también ser una barrera de contención y de resistencia al avance de las expresiones políticas de extrema derecha y neofascistas que ya se dejan sentir en la realidad nacional. Para el próximo 8 de marzo está siendo convocada en Chile una huelga general de carácter feminista y el programa de esta huelga va a ser definida el próximo mes de diciembre en un encuentro nacional de mujeres que luchan. Para alegría y para sorpresa de las organizaciones que convocan a la huelga y al encuentro nacional, durante este mes de noviembre han comenzado a desplegarse masivamente muchos preencuentros temáticos que tienen por objeto arribar al encuentro nacional con síntesis sectoriales ya formuladas. En resumen, el movimiento feminista en Chile se encuentra en este preciso instante en plena elaboración programática de la huelga del 8. Esta elaboración programática ha sido un proceso de base y un proceso que intenta articular transversalmente todos aquellos aspectos en que se desenvuelve la vida de las mujeres y de las grandes mayorías sociales, colocándonos nosotras en una clave feminista a la cabeza de lo que esperamos sea una movilización general en marzo de estos amplios sectores golpeados y precarizados por décadas de implementación de un neoliberalismo salvaje. Con un saludo internacionalista y anticapitalista me despido desde Chile de las y los compañeros del programa Desde la Calle. Soy Gaby, de Democracia Socialista de Buenos Aires, y quería compartirles un poco cómo está la situación en este momento en relación a la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Como probablemente sepan, el último 8 de agosto se libró una dura batalla por la legalización del aborto. El proyecto de ley que ya había pasado en la Cámara de Diputados no alcanzó la mayoría para ser convertido en ley. Un conjunto de senadores y senadoras conservadoras que expresan lo más rancio del pensamiento político de nuestro país y que están vinculados a sectores de derecha, a sectores del catolicismo más conservador, no quisieron darle lugar a que esta lucha finalmente cuajara en la conquista de un derecho histórico para todas las personas con capacidad de gestar en este país. En este momento lo que estamos presenciando es, por un lado, un fortalecimiento de las redes ya existentes. La campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sigue en pie, sigue siendo el espacio en donde nos referenciamos las feministas de este país que luchamos por el derecho al aborto. Dentro de la campaña también se nuclea la red de profesionales por el derecho a decidir
que es un grupo de médicos, médicas y profesionales de la salud de todo el país que garantizan las interrupciones legales de embarazo. En nuestro país existe la interrupción legal por causales, violación, salud, riesgo de vida, al que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden aspirar en caso de así requerirlo, sin necesidad de judicialización previa. Uno de los temas que mencionabas era el aborto, que es un tema que se ha difundido mucho y sobre todo en el último año vimos lo que pasó en Argentina con una votación histórica que después se rechazó en la Cámara Baja, pero que fue algo sin precedentes la movilización, el tamaño de la movilización en todas las ciudades importantes de ese país. ¿Por qué es importante esta lucha y cómo se relaciona con el feminismo la lucha por un aborto libre, seguro y gratuito, Tania? Bueno, no es una lucha para nosotros en México, no es una lucha nueva, ¿no? Digamos, las feministas, y me asumo como parte de esa historia, digamos, ¿no? De todas las feministas que nos han antecedido en el país, digamos, ha habido varios intentos porque el aborto legal, libre, seguro y gratuito exista de manera general para todas las mexicanas. En el 2009 hubo una movilización muy importante en una cosa que se llamó el Pacto por el Derecho a Decidir. Es decir, para las mexicanas no es nuevo, para las feministas mexicanas no es nuevo la lucha por un aborto legal, seguro y gratuito. Sin embargo, sí es importante el antecedente que dan nuestras compañeras argentinas, porque para nosotras es significativo que en un momento como en el que estamos pasando por América Latina, cuando se están, digamos, reorganizando las fuerzas de derecha, las fuerzas neoliberales, y hay una ofensiva contra los derechos sociales y por ende hay una ofensiva contra los derechos de las mujeres, surge una movilización muy importante en Argentina diciendo queremos que haya aborto libre, seguro y gratuito, y el argumento de nosotras es no queremos más muertes de mujeres por abortos clandestinos, ¿no? Nuestro argumento fundamental es ese. Entonces solo agregaría yo una cosita, ¿no? Que creo que es importante la lucha por el derecho a abortar porque cuestiona la idea tan extendida en nuestra sociedad de que el cuerpo de las mujeres es de otro. O sea, lo controla nuestro cuerpo, todos los demás menos nosotras, ¿no? Entonces, este cuestionamiento es lo que está en el fondo del problema de la derecha, que quiere que no, porque eso sí, les importa un puñado de células que son supuestamente vida. Pues sí, está vivo, como mi piel, ¿no? Pero no les importa la vida de una mujer que existe, que ya deambula por el mundo, ¿no? Ellos tienen que controlar nuestra vida. No planteamos aborto por abortar, sino que las mujeres tenemos que poder decidir sobre nuestros cuerpos. Por último, nos gustaría que nos comentaran un poco sobre cuál es la aportación del feminismo anticapitalista. ¿Qué aportación da el feminismo anticapitalista tener una postura feminista y también crítica del sistema económico y político internacional en la lucha? Sabemos que hay muchos tipos de feminismos, que hay un feminismo liberal hegemónico que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, y criticar este feminismo y tener una postura anticapitalista, ¿en qué aporta el movimiento en general? A nosotras nos importa, como feministas socialistas, anticapitalistas, el que el movimiento sea, uno, muy amplio, que abarque a todas las mujeres posibles. Dos, que incluya y que sea dirigido ese movimiento por mujeres. Por lo tanto, tres, que las mujeres tengamos el derecho de organizarnos solas, autónomamente, con nuestros propios grupos, colectivas, etcétera. No solo en la universidad, sino en las organizaciones sociales,
en los partidos políticos, en las organizaciones sindicales, en las organizaciones de barrio, de comunidad, en las organizaciones campesinas. ¿Por qué? Porque nosotras pensamos que necesitamos un movimiento muy amplio, unido, que tenga diferentes formas de unirse en diferentes niveles y que las mujeres autónomamente seamos las que nos vayamos empoderando. Eso, lo que se requiere para ello es que las mujeres tengamos la autoconfianza que te da estar con otras mujeres en una situación de sororidad, es decir, de ser hermanas, ¿no? Pero también queremos tener una injerencia en las organizaciones mixtas, es decir, de hombres y mujeres, porque nosotras pensamos que se requiere un movimiento muy, muy amplio para cambiar realmente estas condiciones. Para ello, entonces, nosotras impulsamos movimientos o organización de mujeres autónoma dentro de las organizaciones mixtas para influir en las organizaciones mixtas. Es decir, yo no quiero una organización para mí sola en mi sindicato, nada más para quedarme en mi organización de mujeres, ¿verdad? Quiero eso porque me ayuda, porque me apoya, porque me da, pues hasta confort, ¿no? Te da, pues apoyo. Herramientas, sí. De Ajá. hacer una discusión más sí. fraterna sí. de alianzas con y no otras solo mujeres. me enojo porque me trató mal fulano, ¿no? Sino que tengas fuerza y puedas con ecuanimidad presentar con toda la fuerza necesaria, pero con ecuanimidad enfrentar los problemas que son generales. Porque los problemas de la opresión de las mujeres no son solo de las mujeres, son también de los hombres. Pero las más afectadas somos nosotras. Entonces nosotras, como el caso de cualquier sector oprimido, requerimos nuestra organización propia. ¿Pero para qué? Para fortalecernos nosotras y para cambiar nuestro entorno con los hombres y con las otras mujeres, que no, de ninguna manera todas las mujeres son feministas, ¿no? Entonces hay que también convencer a muchas más mujeres, pero queremos que ese movimiento sea dirigido por mujeres, no dirigido por algún compañero muy bien pensado, por muy inteligente que sea y muy solidario que sea, no. Se tienen que nos tenemos que empoderar las mujeres a todos los niveles. Y bueno, esto ha sido un movimiento muy generoso en sus mejores momentos y plantea una serie de cuestionamientos al conjunto de las relaciones sociales que vivimos y las criticamos todas las relaciones opresivas que existen en la sociedad, que son múltiples, no solo las basadas en el género, sino también las basadas en raza, basadas en la opresión de clase, todas estas formas de opresión se combinan para mantenerlas. Y nosotras sí lo hemos criticado tradicionalmente siempre. Las feministas socialistas abarcamos toda esta crítica de la sociedad, pero necesitamos fuerza. Y no tienes fuerza si no tienes organización. Que en efecto la organización en las calles ha sido muy importante para arrebatar derechos, ¿no? Y que hoy las mujeres necesitamos salir a las calles para exigir que haya mejores condiciones de vida, pero también hemos tenido que salir a las calles para decir basta de que nos maten, ¿no? Esa es una condición muy importante bajo una circunstancia muy especial sobre la que ha resurgido también el movimiento. Tristemente ese ha sido uno de los motivos por los cuales hoy estamos en las calles y por los cuales ha crecido el movimiento feminista, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y hay que decirlo así, ¿no? Hoy nos están matando más y necesitamos fuerza en las calles, no solamente de las feministas, porque nos están matando a todas las mujeres en distintos espacios, de distintas formas, y la crueldad con la que se está matando a las mujeres
va también en aumento, ¿no? Nos necesitamos en la calle a todas las mujeres organizadas, construyendo un movimiento amplio donde no solamente nosotras las feministas socialistas decimos no solo caben las feministas o las que se reivindican feministas. Todas las mujeres necesitamos pugnar por un mejor mundo donde podamos vivir sin miedo, donde podamos caminar sin miedo, donde podamos realizar nuestras actividades cotidianas sin miedo a no regresar a nuestras casas. Por último, y de forma muy breve, nos gustaría que invitaran a la movilización que habrá el 25 de noviembre. Nosotros hacemos parte de la Coordinación Nacional del 25N, ahí participamos como colectiva, pero no somos la única colectiva que está llamando a la movilización, hay otras colectivas, organizaciones y sindicatos, y la cita es a las 2:30 de la tarde, el domingo 25 de noviembre, en el Monumento a la Madre. Ahí vamos a colocar cruces rosas, estamos llamando a que todas las mujeres y todos los que quieran solidarizarse vayan a plantar su cruz rosa frente al Monumento a la Madre. Para nosotros es de importancia que sea en el Monumento a la Madre porque estamos cuestionando la vinculación que siempre hacen directamente las mujeres a la maternidad y por todos los asesinatos que ha habido de mujeres en los últimos años. La movilización tiene 4 ejes fundamentales: alto a la violencia, alto a los feminicidios, contra la precarización laboral y de vida de las mujeres, por un aborto libre, seguro y gratuito, y esos ejes fundamentales son con los cuales vamos a marchar, y marcharemos desde el Monumento a la Madre hasta el Hemiciclo a Juárez. Es un día internacional, como bien señalabas, creo, que se estableció a partir de en primer lugar, a partir de los encuentros feministas latinoamericanos, con base en la fecha en la cual fueron asesinadas 3 hermanas en la República Dominicana, que eran opositoras a la dictadura que existía en los años 50 en ese país, y se retomó en América Latina y ahora es internacional. Tania Heder, muchísimas gracias y lo seguimos esperando en su programa Desde la Calle. Gracias por habernos visto, las esperamos este 25 de noviembre listas para marchar en contra de la violencia hacia la mujer. Y nos vemos en el próximo programa Desde la Calle. Únicamente estamos exigiendo la presencia de nuestros hijos que se llevó el Estado